Hola y bienvenidos a este jueves 3 de noviembre. Se sabe que el mes de noviembre para los Estados Unidos es un mes especial, porque en el último jueves del mes, esta vez cae 24, se celebra el Día de Acción de Gracias, Thanksgiving Day, un día que tiene historia en el país. Y algunos celebran sin saber y utilizan el día ese para fiestar y todo eso. Pero los que tenemos conocimiento del Señor sabemos que aunque todos los días para nosotros es un día de acción de gracia por la vida, como ya lo dije el día pasado, ¿verdad? El levantarnos, el ver es una bendición de Dios, el oír es una bendición de Dios, el gustar. Hay personas que yo conozco que a veces pierden, por ciertos comportamientos de su cuerpo, a veces pierden el sabor y saben que esto sabe a pescado o a otra cosa porque ya lo han comido y en ese momento tuvieron, pero en ese momento comen y no hay sabor, no hay gusto. ¿Cuántos hay que no pueden ver, que habiendo visto en un momento por vaya a saber enfermedades, perdieron la visión, el oír, el poder oler? Qué lindo es cuando uno se acerca a una flor o a una fruta y usted huele, y si es una pera usted huele y ya todo su ser tiene registrado el olor de la pera, el olor de la manzana, de la banana. Cuando la gustamos, sabemos, aunque tengamos los ojos cerrados, si la gustamos y ya la tenemos registrada en nuestro cerebro, aleluya, sentimos, ¿no?, la diferencia entre una fruta y otra, entre una carne y otra, ¿verdad? Por eso hay que dar gracias al Señor. No sé de dónde tú me estás mirando. Quizás no tiene que ser el último jueves del mes, pero quizás pudiera señalar un día y qué bueno que las cosas buenas, poderlas también asimilar, imitar y no lo malo, como las pasadas celebraciones esas. Pero qué bueno es poder celebrar lo bueno, ver, apreciar. Los que saben de arte y tienen ese ojo desarrollado para distinguir una pintura de otro, ¿verdad? Qué bueno, ¿eh? Por eso, demos gracias al Señor. Bueno, seguimos con el tema de la elección condicional. Para mí, la elección de Dios está condicionada. Aleluya. En el libro de Isaías, allá en el capítulo 6 de Isaías, cuando Isaías tiene esa experiencia de entrar al templo del Señor en ese día tan especial y ve aquello, lea el capítulo 6 de Isaías y ve toda aquella grandeza que se manifiesta de Dios, se siente, aleluya, aquellos arcángeles, serafines, aleluya, volando, la gloria del Señor llena el templo y se siente aquellos seres angelicales repetir 3 veces: Santo, 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 el Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Isaías en ese momento, viendo aquella majestuosidad de visión, cae y empieza a reconocer su pecado y dice: ¿cómo puede ser que yo soy un hombre de labios inmundos que habita en medio de un pueblo inmundo? Puedo ver la gloria. Enseguida dice que un ángel toma del carbón del altar y le pone en los labios, le dice: porque tu pecado es quitado. Y entonces Dios le muestra la condición del pueblo. Y dice Dios, y ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros para decirle a ese pueblo que se arrepienta? ¿Ve? Dios quiere que el pueblo se arrepiente, pero tiene que mandar a alguien que le hable. La salvación viene del corazón de Dios
y es el evangelio, son las buenas nuevas de salvación para el hombre, la mujer, toda la humanidad que está perdida. Hay una buena nueva de parte de Dios, que Dios está dispuesto a perdonar. Si no predicamos el evangelio, ¿cómo va a poder cumplirse el plan de Dios para salvar? ¿Cómo va a haber entonces, aleluya, el alcanzar el propósito de Dios de salvar al mundo? ¿Cómo se va a cumplir la predestinación para el mundo que Dios quiere salvar? Dios no quiere condenar al mundo. Dios no nos creó para condenación, nos creó para que vivamos conforme a los mandatos de vida, para que nuestra vida sea una vida de gozo. Pero el pecado, por haber permitido el pecado, aleluya, nos quitó aquello. Pero Dios, que es rico en misericordia, no teniendo en cuenta nuestros pecados, envía a Jesús. Las buenas noticias, el evangelio son las buenas noticias de Dios que envía a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Y se cumpla entonces el plan de Dios original de salvarnos. Pero entonces hay que predicar. Si no predicamos, ¿cómo podrán ellos recibirlo? Como dice Pablo en el capítulo 10 de Romanos. ¿Cómo creerán si nadie les predica? Entonces, la predestinación, sí, existe, está, pero tiene que estar sujeta a que yo le predique. Yo fui predicado por otro, alguien me habló. A ti alguien te habló para alcanzar. Alguien te habla, hay que predicar. Cuando Jesús, antes de partir, encomienda, Marcos 16, hay una de la gran comisión. Y predicar el evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden todas estas cosas, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Te das cuenta? La salvación es de Dios, predestinado para salvación, pero alguien tiene que predicar y alguien tiene que creer. Cuando alguien predica, cuando alguien lleva la palabra del evangelio, yo tuve hace unos años en mi segundo viaje a Cuba, el primer viaje de mi esposa a Cuba, conocimos a un señor cubano, José, y entonces ese hombre, como a mí me gusta pescar, yo siempre llevo una cañita de esas telescópicas, y donde voy y hay agua, aleluya, tiro y hago, o voy a entretenerme a pescar. Y este señor estaba tirando una red, la tarraya, como le dicen aquí, José, y empecé a hacerme conocido con él. Y en mi segundo viaje lo volví a conocer, y ya éramos más conocidos. Y en mi tercer viaje, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, con un grupo de hermanos lo llevamos a la casa y hablamos del Señor. Y José recibió a Jesús, pero le predicamos. Estaba predestinado para salvación, pero la condición era que él escuchara y recibiera la palabra. Por eso, mis queridos, el mensaje de Jesús a la iglesia, a aquellos que eran sus apóstoles y a muchos otros que escucharon, porque no eran solamente 12, se les encomendó ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Pero hay que alguien hablar y alguien recibir ese mensaje. Si esas dos cosas se juntan, entonces se produce en esa vida que se rinde la predestinación que Dios tenía desde el principio para todo aquel que en él cree. No le busque otra cosa. La iglesia está puesta en la tierra para predicar el evangelio, pero el que salva es Cristo, aleluya, cumpliendo la voluntad del Padre. Dijo Jesús: lo que yo hago, lo vi hacer a mi Padre. Lo que yo hablo, lo escuché de mi Padre. No hago nada sin la voluntad
de mi Padre. Aleluya. Y nosotros tenemos que seguir proclamando la salvación predestinada para todo aquel que cree. ¿Te das cuenta que hay condición? Bueno, el día viernes estaremos nuevamente predicando la palabra del Señor. Amén. Que el Señor Adonai te bendiga y te guarde. Que el Señor Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti su misericordia. Que el Señor Adonai alce su rostro sobre ti, ponga en ti paz, shalom, bendiciones hasta que sobreabunde.